Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 25 de la sección 12.3 del libro Cálculo de varias variables Stuart, séptima edición. Y es utilizar la idea de vectores para decidir si el triángulo con vértices PQ y R es rectángulo. Entonces, para resolverlo, vamos a hacer la gráfica en GeoGebra, miramos ahí, tomamos las medidas, ilustramos que efectivamente sí es rectángulo. Y luego vamos a utilizar la idea del producto punto para determinar cuándo dos vectores son perpendiculares. Tenemos que recordar cómo es el producto punto en R3 y luego utilizar el hecho de que si el producto punto entre los vectores U y B es 0, entonces significa que esos dos vectores son perpendiculares. Uno también podría utilizar el teorema de Pitágoras para resolver el ejercicio, entonces vamos a mirar cómo sería. El punto P es 1 menos 3 menos 2, el punto Q es 2, 0 menos 4 y el punto R es 6 menos 2 menos 5. Voy a utilizar la herramienta polígono para graficar el triángulo PQR. Voy a tomar la medida del ángulo aquí en PQR y vemos que efectivamente este ángulo es de 90 grados. Entonces, desde GeoGebra ya podemos decir que sí es de 90, sin embargo, pues toca hacer los cálculos algebraicos. Por ahora solamente estamos ilustrando. Esa sería una manera, mirar utilizando los vectores. La otra sería calcular la distancia entre los puntos, entre PQ, entre QR y luego la distancia entre P y R. Y ver que esos tres números correspondientes a las distancias forman una terna de números que satisfacen el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras lo podemos leer en dos sentidos. El primer sentido es que es el usual, en el que siempre lo utilizamos, es que si tenemos un triángulo rectángulo, ya sabemos que es rectángulo, de catetos A y B y la hipotenusa mide C, entonces uno ya puede concluir que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Esta es la que usualmente utilizamos. Pero también se puede utilizar que si uno tiene un triángulo cuyos lados miden A, B y C y se satisface que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado, entonces podemos concluir que el triángulo es rectángulo. Los catetos miden A y B, la hipotenusa mide C. Esta segunda afirmación es la que nos serviría para resolver el problema, teniendo en cuenta que lo que podríamos calcular son tres distancias, tres medidas de lados, y al verificar que satisfacen esta igualdad, ya podemos concluir que el triángulo es rectángulo. Por ahora lo voy a resolver utilizando vectores, entonces tengo el punto P, el punto Q y el punto R. Estoy formando el triángulo PQR. Y podría pasar, tenemos que verificar que alguno de esos tres ángulos, el que se forma en P, el que se forma en Q, el que se forma en R, es un ángulo recto. Para verificar que el ángulo recto esté aquí, en Q, tendríamos que preguntarnos si el vector que va desde Q hasta P, si ese vector es perpendicular con el que va desde Q hasta R. Entonces tendríamos que preguntarnos eso, para saber si el ángulo está aquí en Q. Para saber si el ángulo recto estuviera aquí en R, tendríamos que verificar que RQ es perpendicular con RP. Tendríamos que mirar si se cumple eso o no se cumple. Y si el ángulo llega a estar en el vértice P, pues tendríamos que verificar que PQ es perpendicular con PR. Listo. Aquí vamos a utilizar que la perpendicularidad, o sea, sabemos varias cosas que vamos a utilizar ahí, y es que, por ejemplo, si U es el vector x1, y1, z1 y B es el vector x2, y2, z2, entonces definimos el producto punto entre U y B multiplicando componente a componente y sumando x1, x2 más y1, y2 más z1, z2. Esto es el producto punto, la definición de producto punto. Y luego utilizamos un resultado importante del producto punto, y es que si el producto punto entre U y B es 0, puedo concluir que U es perpendicular a B. Eso es lo que vamos a utilizar ahí. Entonces,
para verificar esta, tendríamos que verificar que el producto punto entre el vector QP y el producto con el vector QR da 0. Entonces verifiquemos eso. Entonces otra cosa que vamos a utilizar es que el vector que va desde A hasta B, este vector que es AB, lo puedo calcular como B menos A. O sea, la cabeza del vector menos la cola del vector B menos A. Entonces, para verificar la primera pregunta que teníamos ahí, o para ver si es cierto, tenemos que mirar si QP es perpendicular a QR. O sea, esto de acá. Entonces, esto es equivalente en términos del producto punto a PQ, que sería este, P menos Q, perdón, producto punto con R menos Q. A ver si esto es igual a 0. O sea, esas dos preguntas son equivalentes. Si P menos Q es multiplicado en producto punto con R menos Q da 0. Entonces P menos Q pues sería hacer AP, le quito Q, entonces sería 1 menos 2, que sería menos 1, menos 3 menos 0, que sería menos 3, menos 2 menos 4, o sea, menos 2 más 4, que sería 2, producto punto con, ahora voy, R menos Q, entonces a R le quito Q, entonces 6 menos 2 sería 4, menos 2 menos 0, que sería menos 2, y menos 5, menos 4, que sería menos 5 más 4, que sería menos 1. Miremos a ver cuánto da ese producto punto. Entonces multiplicamos. Este menos 1 con este 4 daría menos 4. Este menos 3 con este menos 2 daría 6 positivo. Este 2 con este menos 1 daría menos 2. Entonces efectivamente da 0. Como el producto punto entre estos dos vectores es 0, significa que esos dos vectores son perpendiculares. O sea, sí se cumple eso. O sea que efectivamente en el ángulo que se forma en el vértice Q es un ángulo recto. Y ahí ya tendríamos resuelto el problema. El otro camino sería utilizando el teorema de Pitágoras. Ese voy a dar la idea, pero no lo voy a utilizar, no lo voy a resolver completamente. Pero si uno tiene que el punto A tiene componentes x1, y1, z1 y que el punto B es x2, y2, z2. Entonces la distancia entre A y B se calcula vía teorema de Pitágoras. Sería x2 menos x1 al cuadrado, resto componente a componente. Ahora y2 menos y1 al cuadrado y luego z. Entonces con esto calculo la distancia entre los vértices. Entonces recordando el ejercicio sería P, Q y R. Entonces este de aquí sería la distancia entre P y Q. Este de aquí lo que mide sería la distancia entre Q y R. Y este de aquí sería la distancia entre P y R. Entonces de esos tres números hay uno que va a ser el mayor. Ese mayor es el candidato a hacer la hipotenusa. El más grande sería la hipotenusa. Uno podría calcular esos tres números, mirar cuál es el más grande y ese tendría que ser el candidato a hacer la hipotenusa. En este caso, el más grande es este. Entonces, uno tendría que verificar que la distancia entre P y R al cuadrado, suponiendo que este es el más grande, entonces ese es el que va al cuadrado, debe ser igual a los otros dos al cuadrado. Entre Q y R. Entonces, esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Esto se va a cumplir. Entonces, como esto se cumple, ya uno puede concluir que ese triángulo es rectángulo. Esa sería otra manera de resolver el problema utilizando distancias, pero ahí no estamos utilizando vectores. Listo, entonces ahí voy a parar el video.